Hola, vamos a ver entonces cómo se calcula el estadístico de prueba F. Y entonces para eso pues vamos a hacer una tabla. Entonces a ver, aquí voy a hacer tabla ANOVA para calcular el estadístico de prueba F. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues voy a hacer aquí bueno, primero una columna aquí que va a dar la fuente, luego voy a tener en la columna 2 las sumas de cuadrados, en la columna 3 voy a poner los grados de libertad, en la columna 4 voy a poner los cuadrados medios, que en realidad estos son las varianzas, pero bueno, así lo ponemos. Y luego en el 5 voy a tener pues el estadístico F propiamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuente? Bueno, la fuente de las diferencias es esto, ¿no? Las diferencias que yo mido. Entonces una va a ser entre grupos. Entonces, digamos, esto es así. Y luego voy a tener las diferencias dentro de los grupos. Y esto claramente, pues, va a tener diferentes valores y, bueno, etcétera, ¿no? Y entonces aquí puedo sumar, aquí voy a tener las diferencias totales, ¿no? Entonces las sumas de cuadrados, bueno, como viene en inglés es sum of squares. Aquí, bueno, aquí lo pongo así en español, entre. Y luego sums of squares dentro de los grupos y el sum of squares en total. Luego los grados de libertad. Entonces aquí tengo los grados de libertad entre, tengo los grados de libertad dentro de cada grupo y tengo los grados de libertad totales. Bueno, entonces esto es así. Y los cuadrados medios, ¿cuáles son los cuadrados medios? Ah, bueno, pues entonces voy a tener algo que se llama los medium square entre y los medium square dentro. Y por último F, pues ya va a ser aquí la razón entre estos cuadros. Entonces así, grosso modo, va a ir nuestra tablita. Entonces, pues claro, tenemos que ver primero cómo vamos a calcular cada uno de estos, ¿no? La suma de cuadrados entre, la suma de cuadrados dentro, la suma de cuadrados totales, los grados de libertad entre, dentro y todos los totales, que estos los calculamos antes para ver cuál era el valor de la distribución. Luego vamos a ver cómo se calculan estos y cómo se calcula finalmente. Entonces, a ver, vamos a ir con las sumas de cuadrados. Entonces, bueno, algo aquí importante es que para ver que no haya errores, cuando tengamos esta columna, tenemos que verificar que eh, el número de grados de libertad total sea el número total de observaciones menos 1. Si no es eso, seguro que algo por allí estuvo mal y hay que verificar, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, ahora sí, las sumas de cuadrados. ¿Cómo las calculamos? Bueno, pues entonces vamos a hacer una tabla, otra tabla diferente, ¿no? Entonces, aquí en la primera columna voy a poner la muestra
que yo tenga, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues tengo la 1, la 2, la 3, etcétera. Se supone que son al menos 3, pueden ser más de 3, pero no menos, no pueden ser 2 o 1, porque si no, no es prueba F, sería prueba T o prueba Z. Entonces, bueno, luego voy a tener los valores de las observaciones, que lo pongo como las XY. Y aquí viene la columna importante, o bueno, todas son importantes, ¿verdad? Pero aquí XY menos la gran media, ahorita la defino, y luego aquí tengo XY menos la gran media al cuadrado. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues aquí yo voy a tener las XY, entonces tengo para el grupo 1, voy a tener un cierto número de valores. Para el grupo 2 voy a tener otros valores, para el grupo 3 voy a tener otros, etcétera, ¿sí? Y acá voy a tener el total. Entonces yo sumo todas las XY, aquí desde 1 hasta n total, ¿sí? Y entonces de aquí defino la gran media. ¿Qué es la gran media? La gran media es este total dividido entre pues el número total, ¿sí? Entonces, no importa de dónde vengan, yo sumo todo y divido entre todos ellos y esa es la gran media. Y luego voy a ir haciendo esto, voy a ir haciendo esta de aquí, que tengo aquí, esta, menos la gran media que encontré acá abajo, ¿no? Entonces esta menos la gran media, esta menos la gran media, todas, cada una de ellas, etcétera. Aquí también. Y luego elevo al cuadrado. Esto que obtuve acá, lo elevo al cuadrado y entonces aquí tengo toda esta tabla, toda esta columna. Y al final sumo todo. Al sumar todo voy a tener la suma de cuadrados totales, ¿sí? Entonces, esta va a ser la primera tabla. No es solo una tabla, son varias. Son varios cálculos los que hay que hacer aquí. Bueno, entonces ya tengo esta, cuando uso la gran media, son la suma de cuadrados totales, ¿sí? Entonces son los totales. Luego voy a hacer otra tabla en donde igualmente tengo la muestra. Entonces tengo la muestra 1, la 2, la 3, etcétera. Y de nuevo, aquí voy a tener las XY. Pero aquí, ¿qué voy a hacer? Pues aquí lo que voy a hacer es que voy a calcular la media para cada grupo, la media 1, ¿sí? Entonces aquí tengo estos, calculo su media aquí. Luego acá tengo estos, calculo su media aquí, la media 2, aquí la media 3, etcétera, ¿sí? Entonces aquí, bueno, de hecho la podría poner mejor acá. Aquí sí. Y aquí voy a tener las medias. Media J le voy a poner. Entonces aquí calculo todos estos. Bueno, pues aquí tengo la media 1, la media 2, la media 3, etcétera, ¿sí? Entonces ya, calculo todas las medias y entonces ahora aquí voy a hacer otra columna en donde voy a calcular XY menos MJ. O sea, aquí tomo este de aquí y entonces le resto M1. Luego tomo este de aquí y le resto M1. Esta de acá le resto M1, etcétera. Luego acá voy a tomar este de aquí y le resto M2. Este le resto M2, este le resto M2, etcétera. Aquí le voy a restar M3, esto menos M3, este menos M3, etcétera. Y así para todos los grupos. Luego, otra columna. En esta columna
voy a agarrar esto que hice aquí en este paso y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces esto que tenía aquí va al cuadrado, esto va al cuadrado, etcétera. Todos van al cuadrado, también acá, en todos ellos. Y ya una vez que tengo esto, acá al final hago la suma. Ya que tengo esta suma, esto va a ser la suma de cuadrados dentro. Entonces, este es el origen de esta que voy a tener aquí. Bueno, otra tabla. Sí, son muchas tablas, les dije. Entonces aquí voy a tener el número de muestra. Voy a tener una columna con las muestras. 1, 2, 3. Bueno, aquí los voy a poner así nada más. Ya no uso en este paso, no uso las XY, solo uso las MJ. Entonces voy a tener M1, M2, M3, etcétera. Y voy a tener aquí, voy a hacer la media, cada una de ellas, menos la gran media. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, M1 menos la gran media. M2 menos la gran media, M3 menos la gran media, etc. Y en la última columna pues voy a tener el cuadrado de esto. Entonces aquí tengo M1 menos la gran media al cuadrado. M2 menos la gran media al cuadrado. M3 menos la gran media al cuadrado, etcétera. ¿Sí? Entonces esta tabla puede ser más corta porque aquí en realidad tengo menos elementos, ya no puse las X y entonces cuando yo sumo todo esto de aquí, lo que voy a obtener es la suma de cuadrados entre grupos, ¿sí? Entonces este de aquí, y tengo que verificar que la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados dentro sea igual a la suma de cuadrados totales. Si no da eso, igual me tengo que regresar y verificar lo que haya que verificar, etcétera, para que esto se compruebe, ¿no? Si no se cumple, algo estuvo mal, ¿no? Y ahora sí, vamos a hacer otra vez la tabla ANOVA. ¿Cuál es la tabla ANOVA? Aquí tenía, donde puse, aquí estaba, ¿no? Entonces, bueno, pues hago otra vez esto, pero ya los calculé. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues entonces tengo aquí la fuente. Tengo la suma de cuadrados, los grados de libertad, los medium square, ¿cómo se llama? Los cuadrados medios y F. Entonces, aquí tengo entre grupos, ¿no? Aquí tengo dentro de cada grupo y aquí tengo los totales. Entonces, ¿esto qué va a ser? Bueno, pues este va a ser la suma de cuadrados, la que hice hace ratito, como le puse S, S de cuadrados dentro, ¿no? Entonces, de hecho, a ver, lo voy a escribir explícitamente, esto es MJ menos esto al cuadrado, este es XY menos MJ al cuadrado y esto va a ser XY menos la gran media al cuadrado. Y claro, se tiene que cumplir, como dije hace un momento, que esto sea igual. Ahora, ¿cómo van los grados de libertad? Los grados de libertad, bueno, pues aquí es en el entre va a ser el número de grupos menos 1. Aquí en el dentro va a ser los grados de libertad del primer grupo, los del segundo grupo, más, etcétera,
y estos, cada uno de ellos es el número de elementos en ese grupo menos 1. Entonces, bueno, ahí está. Y se debe cumplir que en total todos sean el número total menos 1. Si no se cumple eso, pues hay que verificar lo que haya que verificar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo calculé hace rato la suma de cuadrados entre, bueno, pues esto lo divido entre el número de grados de libertad entre, ¿sí? Que es este de aquí, y luego aquí voy a tener la suma de cuadrados dentro, y lo voy a dividir entre el número de grados de libertad dentro. Y luego calculo el estadístico F. F, ¿cómo es? Bueno, pues va a ser los cuadrados medios entre, divididos entre los cuadrados medios dentro. ¿Sí? Entonces, estas son todas las tablas que hay que hacer. Y ahora sí, ¿cómo tomamos la decisión? Bueno, pues la decisión que se toma es que calculamos bueno, con R, no de la tabla, con R, F de alfa para los grados de libertad entre y los grados de libertad dentro, y la comparamos con F, el estadístico de prueba, esta de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que si esta es menor que entonces se rechaza la hipótesis nula. Si esto pasa, se rechaza la hipótesis nula y entonces concluimos que al menos una media es diferente. Una media es diferente, ¿sí? Entonces, bueno, así es como se hacen los cálculos, las tablas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy breve. Bueno, a ver qué tan breve. Dice aquí el ejemplo que se tienen 4 grupos de una prueba. Esta se hizo en personas para ver el nivel de, ay, ya ni me acuerdo ni cómo le llamaban aquí, el nivel de, eh, no importa, niveles. 28, 36, 38, 31. Es el grupo A. El grupo B nos dio 32, 33 y 40. El grupo C es 47, 43, 52 y el grupo D es 40, 47, 45. No importa que sea, o sea, son 4 grupos. Podríamos inclusive, por ejemplo, decir aquí pues son edades, ¿no? O sea, pues esto pueden ser las edades de personas que ya se vacunaron contra el COVID-19. Entonces, si ya se vacunaron contra el COVID-19, ¿qué edades tienen? 28, 36, etc. Y queremos hacer la prueba para ver si las medias de estos 4 grupos son iguales o si alguna de ellas es diferente. Entonces, ¿cuánto es el número de grados, de elementos total? Son 4, 7, 10, 13. 13. Entonces, ¿cuál es el número de grados de libertad totales? Pues es 13 menos 1, o sea, 12, ¿sí? Entonces es 13 acá, 12 acá. Y luego, como hay 4 grupos, entonces el número de grados de libertad entre es de 3, ¿sí? Luego, para cada grupo, a ver, ¿cuál es el número de grados de libertad en el grupo A? Bueno, pues como son 4 elementos, pues 4 menos 1, 3. El número de grados de libertad en B es 3 menos 1, 2.
El número de grados de libertad en C son 3 menos 2, menos 1 es 2, y el número de grados de libertad en D eh, es 3 menos 1, 2. Entonces, el número de grados total, de grados de libertad dentro es 3 más 2, 5 más 2, 7 más 2, 9. ¿Sí? Y pues sí, efectivamente 3 más 9 es igual a 12, entonces sí, sí se cumple. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a calcular f de alfa, que les dije generalmente lo vamos a tomar como 0.5, no, 0.5. ¿A cuántos? A 3 y 9 grados de libertad. Entonces esto lo hacemos con R. En R escribo yo QF de 1 menos 0.5, no, 0.05, 3 y 9. Entonces hago esto, ¿y qué me da? Me da 3.862548. Entonces esto de aquí es eso, 3.86. Así lo dejo, bueno, 2548. Generalmente se usan nada más 2 o hasta 3 cifras, pero bueno, vamos a poner todo, ¿vale? Entonces ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer las sumas de los cuadrados. Esto va a tomar tiempo, entonces ármense de paciencia. La primera tabla va a ser, voy a ver cada muestra, voy a ver las XY menos GM, las XY menos GM elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, tengo la muestra A, la muestra B, la C y la D, más o menos. Entonces, XY, ¿qué es? 28, 36, 38 y 31. Entonces, bueno, aquí en la muestra A, la muestra B. La muestra B, ¿qué es? La muestra B es 32, 33 y 40. Luego, la muestra C, ¿qué es? La muestra C es 47, 43 y 52. Luego, la muestra D. La muestra D es 40, 47 y 45. Y ya tengo todos mis elementos. Entonces ahora sumo, aquí me da 8 y 6, 14, 22, 2. Y luego son, me da 51, entonces tengo en total 512. Este es mi total. Entonces, ¿cuánto es la gran media? La gran media es 512 dividido entre, ¿cuántos eran en total? 13. Y esto me da 39.3846. Bueno, luego voy a redondear a 3. Entonces 39.385, ¿vale? Bien, entonces esto, 39.385, 3, 8, 5. Ok, entonces esto lo voy a usar en la siguiente columna. Ya terminé la primera columna. Entonces la segunda columna, que es, voy a tener 28 menos la gran media, que es 39.385. ¿Esto qué me da? Esto me da menos 11.385, ¿vale? Luego tengo 36 menos 39.385. ¿Cuánto es? Esto es menos 3.385. Luego, 38 menos 39.385. ¿Cuánto es esto? Menos 1.385. Por último, bueno, por último en este grupo es 31 menos 39.385.
385, y esto ¿cuánto es? Esto es menos 8.385. Luego, aquí ahora 32 menos 39.385 son menos 7.385. 33 menos 39.385 son menos 6.385, y luego 40 menos 39.385, este no termina en 385, esto va a ser 0.615. Bueno, luego 47 menos 39.385. 43 menos 39.385 y 52 menos 39.385. ¿Esto qué me da? Esto me da, son 39, 7.615. 43 menos son 3.615, y luego 52 menos 39 son 12.615. Ahora son 40 menos 39.385, 47 menos 39.385 y 45 menos 39.385. ¿Qué me da aquí cada uno de ellos? Bueno, pues tengo, son 0.615, 7.615 y 5.615. 615. Ok. Ahora me falta la columna con los cuadrados. Bueno, aquí me fui chuequito, ¿verdad? Pero ya. Bueno, y entonces aquí, menos 11.385 al cuadrado me da 129.618. Menos 3.385 al cuadrado son 11.458. Menos 1.385 al cuadrado me dio 1.918. Y menos 8.385 me da 70.308. Luego, menos 7.385 me da 54.538. Menos 6.385 al cuadrado es 40.768. 0.615 al cuadrado es 0.378. Luego 7.615 es al cuadrado 57.998. 3.615 al cuadrado es 13.068. Y luego 12.615 al cuadrado es 159.138. 0.615 al cuadrado es 0.378, 7.615 al cuadrado 57.998 y 5.615 al cuadrado es 31.528. Entonces, ahora sumo todos estos de aquí y esto me da 629.084. Este de aquí es SS total. Ajá. Y ya tenemos todo ello. Bueno, entonces, vamos ahora a hacer la tabla. Sí, ya dijimos que son muchas tablas, ¿no? Entonces, la tabla donde aquí voy a poner cada muestra. Voy a poner X. ¿Dónde está? Es que aquí estaba, ok. Entonces aquí estaba XY, sí. La muestra A es XY, XY 28, 36, 38, 31. B es 32,
33, 40. Luego acá tengo 47, 43, 52. Y por último tengo 40, 47 y 45. Entonces ya tengo mis 4 grupos aquí. Y para cada uno de ellos voy a sacar la media. Entonces aquí tengo, entonces la media 1 es 28 más 36 más 38 más 31 dividido entre 4. Esto me dio 33.25. Luego, la media 2, o la media B de hecho, es 32 más 31 es 40, dividido entre 3 me da 35. 47 más 42 más 52 entre 3 son 47.333. Por último, 40 más 47 más 45 entre 3 me dio 44. Entonces ya tengo mis medias. Y aquí voy a hacer MI, XI menos MJ. Entonces yo voy a tener 28 menos 33.25. 36 menos 33.25, 38 menos 33.25 y 31 menos 33.25. Luego acá va a ser 32 menos 35. 33 menos 35 y 40 menos 35. Bueno, aquí sí las puedo hacer rápido. Son menos 3, menos 2 y 5. Y luego aquí tengo 47 menos 47.333, que este es 0. O bueno, de hecho es negativo, ¿verdad? No importa, pero bueno, 0.333. Luego 43 menos 47.333 y 52 menos 47.333. 44, no, 40 menos 44. 47 menos 44 y 45 menos 44. Entonces aquí, a ver dónde me falta. Aquí es menos 5.25, 2.75, 4.75 y menos 2.25. Y aquí ya está, y acá es menos 4.333 y acá es 4.667. Bueno, ahora aquí voy a tener xy menos mj al cuadrado. Entonces, los cuadrados menos 5.25 al cuadrado me da 27.563. 2.75 al cuadrado, 7.563. 4.75 al cuadrado, 22.563 y 2.25 al cuadrado, 5.063. Menos 3 al cuadrado, 9, menos 2 al cuadrado, 4, 5 al cuadrado, 25. Y luego menos 0.333 al cuadrado es 0.111. Los 4.333 al cuadrado son 18.775. Y luego 4.667 al cuadrado es 21.781. Menos 4 al cuadrado, 16, 3 al cuadrado, 9, 1 al cuadrado, 1. Sumo todo esto y me da 167.419 y este es S dentro. Suma de cuadrados dentro. Esta es la otra que vamos a usar. Luego hacemos esta tablita más pequeña. Acá tengo cada muestra. Acá voy a tener cada media. Acá voy a hacer, bueno, a ver, primero los escribo acá. Entonces este es 33.25, 35,
47.333 y 44. Luego voy a hacer acá MJ menos la gran media. Entonces tengo aquí 33.25 menos la gran media, que cuánto era, 39.385. 39.385 y esto me dio menos 6.135. Luego tengo 35 menos 39.385 me da menos 4.385. Luego 47.333 menos 39.385 me dan 7.948 y por último 44 menos 39.385 me dan 4.615. Ahora esto de aquí lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces menos 6.135 al cuadrado, 37.638. Menos 4.385 al cuadrado es 19.228. 7.948 al cuadrado es 63.171 y por último 4.615 al cuadrado son 21.298. Ahora sumo todo esto, ¿qué me da? Me va a dar 461.643 y este es la suma de cuadrados entre, ¿sí? Entonces aquí está. Y bueno, pues podemos verificar. A ver, acá teníamos 167.419 y le vamos a sumar 461.643, son 9 y 3, 12, 4 y 1, 6, 6 y 4, 10, llevamos 1, 8, 9, 6, 6, 12, 1, 4, 5, 6. Entonces esto es la suma total. Ahora vamos a ver cuánto habíamos obtenido hace rato en los totales. Es 629.084. 629.084. No nos dio, o sea que tenemos que empezar otra vez, ¿verdad? Bueno, no, vean que aquí pues el error es muy pequeño, ¿no? O sea, tenemos precisión hasta décimas y solo a las centésimas es cuando difiere. Entonces, pues en realidad es casi lo mismo, ¿no? Entonces, pues decimos que sí. Y entonces ahora sí, vamos a hacer la tabla ANOVA. Entonces la tabla ANOVA, ¿qué nos va a dar? Bueno, pues entonces queremos la fuente de los errores, que es aquí, es entre. Luego acá tenemos son dentro y aquí los totales. Luego, aquí la suma de cuadrados, entonces entre, ¿cuánto me dio? Me dio 461.643. La suma dentro me dio 167.419 y el total me dio 629.084. Bueno, entonces esto está bien. Y ahora vamos a hacer los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad entre fueron 3, los grados de libertad dentro son 9, el total es 12 y se suma. Bien. Luego, los cuadrados medios, ¿cómo los calculo? Bueno, con el total entre, que es 461.643, lo divido entre los grados de libertad y esto me da 153.881. Luego,
167.419 lo divido entre 9. ¿Y esto cuánto me dio? Me dio 18.602. Y aquí termino con esta parte. Y luego, por último, pues el estadístico F. El estadístico F es simplemente este valor de aquí, 153.881 entre 18.602, y esto me dio, aquí lo voy a escribir, aunque bueno, o sea, aquí no, realmente no tiene que ver con esto, porque acá ya no hay nada. Entonces esto me da igual a 8.27, lo voy a dejar allí. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo en el estadístico de prueba tenía 3.862548. Y yo tengo acá 8.27. ¿Cómo es este? Este es menor que este. Entonces, ¿cómo este es menor que este de acá? Entonces, rechazamos la hipótesis nula. Y concluimos que por lo menos una de las medias es diferente a todas las otras. Podría ser que sean dos, podría ser que sean tres o podría ser las cuatro que son diferentes, pero esta prueba me dice que al menos una es diferente. Bueno, ¿cuál de ellas será la que es diferente? Lo vemos en otra clase. Por el momento aquí le dejamos. Gracias por su atención.